Hola, continuamos el curso de electromagnetismo. Esta ocasión el tema es el de flujo eléctrico y pues vamos a tratar de ser breves, que es un tema un tanto breve, aunque pues como ustedes saben se puede extender tanto como la imaginación nos permita. Entonces, básicamente el flujo eléctrico va a venir siendo definido por esto. Tenemos el flujo eléctrico, esta es la letra griega phi mayúscula. También tenemos flujo magnético, pero en este caso pues nos enfocamos en el eléctrico. Entonces el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de superficie de un campo eléctrico. Entonces esto suena un poco complicado. También podemos expresarlo de esta manera. Sería mucho más fácil si ya tenemos una superficie ya dada, definida. Entonces simplemente sería el producto del campo eléctrico por la superficie que estaría atravesando este campo eléctrico. En este caso se utiliza una integral porque podríamos tener una superficie irregular, que podríamos tener su forma descrita por una función matemática, perdón, y pues en ese caso tendríamos que integrar. También recordemos que el campo eléctrico también puede venir dado. En este caso manejamos un campo uniforme, pero pues podríamos tener un campo eléctrico que variara con el espacio y que fuera irregular en distintas posiciones del espacio. Y pues en este caso, si ambas cosas fueran funciones matemáticas, pues podríamos hacer la integral. Pero en este caso, pues vamos a manejar lo más sencillo que se pueda. Entonces, en este caso tenemos una superficie ya definida. Por ejemplo, en este caso sería una placa circular que estaría siendo atravesada por este campo eléctrico, perdón, por este campo eléctrico que es uniforme. Ya habíamos visto cómo se generaba un campo eléctrico uniforme. Podríamos tener una placa o un espacio entre dos placas eléctricas y al aplicarles una carga de diferente signo, pues tendríamos un campo eléctrico en medio de las placas y pues habría otras maneras y pues también podría funcionar para campos irregulares como el de una carga que su situación es que varía con el espacio, ¿no? Mientras más lejos estamos de la carga, más débil es el campo, pues también aplicaría en este caso. Esta superficie puede ser física, como es el caso de una placa o una lámina, pero también puede ser una superficie imaginaria. Simplemente podríamos delimitar un área imaginaria, o delimitarla pues experimentalmente y decir que el campo eléctrico y en su momento el magnético pues están atravesando esa superficie imaginaria que delimitamos. Entonces, tenemos en este caso sería un producto punto. Recuerden que el producto punto o el producto escalar es un producto en el que utilizamos dos vectores y al hacer el producto nos da un escalar. El resultado va a ser un campo escalar. Entonces sabemos que el producto escalar se puede expresar de esta manera. Si tenemos el producto escalar de un vector A con un vector B, también lo podemos expresar su magnitud de esta forma, como el producto de las magnitudes de ambos vectores multiplicado por el coseno del ángulo que existe entre estos dos vectores. Esto nos va a servir más adelante. Entonces, esto sería por definición muy bonito y todo cuando nos definen algo matemáticamente, pero ¿qué significa físicamente que esté ocurriendo esto? Si se fijan es lo mismo que si tuviéramos, a ver, vamos a ver, es lo mismo que si tuviéramos, por ejemplo, unos vectores así y que tuviéramos otro vector así y sabemos que el coseno pues sería el cateto adyacente al ángulo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tenemos el cateto adyacente es como si tuviéramos la proyección de este vector sobre este eje. En este caso pues sería un eje Y. Y pues lo que nos interesa es que está haciendo su proyección. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que tenemos un techo así y tenemos aquí los rayos del sol. ¿Y qué es lo que pasaría? Cuando tenemos este tipo de productos, una proyección significaría que estos rayos del sol cruzan, pasan por esta placa y en teoría tendríamos aquí una sombra que nos está proporcionando este techo. Pero ¿qué pasaría si el mismo techo lo inclináramos un poco? Entonces pues tendríamos los mismos rayos del sol y pues tendríamos que la sombra, en este caso pues al haber inclinado esta lámina, pues disminuiría su proyección. Entonces, por ejemplo, si ya tuviéramos la lámina, mismas medidas y todo, lo tuviéramos de esta forma,
pues entonces la proyección, la sombra de esta lámina, pues sería mucho más pequeña. Es más o menos lo que pasa cuando tenemos la proyección, en este caso el cateto adyacente, y pues cuando manejemos lo que vienen siendo los vectores, pues sería el coseno es el ángulo que hay entre ellos. Entonces es más o menos esta la razón por la que estaríamos utilizando este coseno aquí. Si por ejemplo esta misma lámina ya la tuviéramos completamente vertical, pues su sombra sería lo más pequeña posible. Sería pues del espesor de esta lámina. Si como idealmente usamos entidades matemáticas que no tienen espesor, pues su espesor sería cero. Por eso es que cuando tenemos el coseno de 90 grados, pues nos va a dar cero. Entonces, ¿qué pasaría? En este caso está pasando exactamente lo mismo aquí, pero si tuviéramos la lámina, o en este caso la placa circular, que estuviera inclinada, pues entonces nos tendríamos que estar basando en su proyección sobre el campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, en este caso, si lo manejáramos como fue la sombra, pues en este caso la sombra disminuiría, ya no es la totalidad de la placa circular. Y en dado caso que la placa ya estuviera así, disculpen los trazos, pues en sí la proyección pues sería cero. Si estamos usando idealmente una placa, es una entidad matemática con espesor cero, pues aquí ya tendría que ser cero. Ya en la vida real pues más bien tendríamos que considerar el espesor de la placa, pero matemáticamente pues va a ser cero y físicamente pues también el espesor de la placa va a ser despreciable en comparación con la superficie de esta, y pues también se va a aproximar a cero. Entonces vamos a ver cómo nos afecta esto. Entonces tenemos esta figura, cuando tenemos exactamente la misma placa, pues aquí ya expresamos esto, que un producto escalar se puede expresar de esta forma, ya lo vieron en su clase de álgebra. Entonces tenemos las ecuaciones que tenemos, y tenemos que el flujo eléctrico también se puede expresar de esta manera. Tenemos el campo eléctrico, la superficie o el área de la placa que está atravesando, y la inclinación. En este caso utilizaríamos un vector normal a la placa, y pues veríamos cuál es el ángulo respecto al campo eléctrico que está atravesando, y este sería el ángulo. Este es un vector normal. Si alguien quisiera, pues también se podría utilizar el ángulo que está aquí. Es exactamente el mismo ángulo. Depende de cómo lo quieran visualizar, pero también recuerden que cuando hacemos en cálculo avanzado, si es que ya la llevaron, pues también cuando hacemos este tipo de integrales también se considera un vector normal, y si tuviéramos una superficie pues no tan plana, pues también tendríamos un vector normal en cada punto de la superficie. Entonces en este caso pues así funciona, pero simplemente como ejemplo pues podríamos tener superficies que no necesariamente sean planas, ¿no? Y para ese caso, pues en este caso también podríamos utilizarlo. Si se fijan, la proyección de esta semiesfera sería simplemente un círculo, pues ya cambiaría si inclináramos la semiesfera, ¿no? Pero entonces precisamente por eso tenemos esta notación, porque también tienen que saber que pues también hay algo más complejo más allá de lo que estudiamos, ¿no? Y que si ustedes se imaginan algo más complejo, pues es viable, es posible, depende de qué tanta imaginación tengan. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos placas circulares, que es lo que más vamos a estar manejando, pues podría ser una placa circular, una placa cuadrada, una placa triangular, y pues lo único que tendríamos que hacer es, en estos ejemplos básicos, pues sacar esta área y multiplicarlo por el campo eléctrico. Los que lleven la siguiente materia que sigue de esta, pues sí verán a lo mejor este tipo de problemas, pero pues por el momento lo que bastaría sería conocer la fórmula del área. Esas las conocemos desde la primaria. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Decimos, tenemos un campo eléctrico uniforme, ya nos están especificando que es uniforme, no va a variar con la distancia, y atraviesa una superficie cuadrada. Este es un cuadrado de 17 centímetros por lado. Las líneas de campo son perpendiculares a la superficie como se muestra en la imagen. Entonces pues aquí también nos especifican que como son perpendiculares a la imagen, quiere decir que esta placa, pues aunque aquí le ponemos un poco de perspectiva para que se vea que es cuadrada, pues estaría perpendicular completamente a las líneas de campo. O sea, hace que estaría así como en el eje Y, si usáramos un eje, y el campo en el eje X, y sería el ángulo entre ellos de 0.
de 0 respecto a la normal, ¿no? Porque si usamos la placa así, pues serían 0 grados, perdón, 90 grados. Entonces, las líneas de campo son perpendiculares, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el flujo eléctrico? Entonces, pues así de fácil, ¿no? Simplemente sabemos que el área del cuadrado sería lado por lado. Entonces, pues aquí simplemente lo convertimos primero a metros y lado por lado, pues es igual que lado al cuadrado. Y lo multiplicamos por el campo que ya nos dieron y nos da esta cantidad de 0.10115 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Sería la unidad de flujo eléctrico. Ahora, ¿cuál será el flujo eléctrico si la superficie cuadrada se inclina 75 grados respecto a su posición anterior? Pues aquí igual se ve medio feo, pero pues recuerden que es simplemente como para ilustrarlo visualmente. Entonces, pues lo legal sería que hiciéramos igual campo por área y por el coseno, pero pues aquí ya hicimos el producto de E por S, ya lo tenemos, entonces pues nos ahorramos ese paso y simplemente lo multiplicamos por el ángulo de 75 grados que ya nos dieron. Entonces pues igual podrían darnos pistas para sacar ese ángulo, que a lo mejor no nos lo quieran dar y nos compliquen la vida, pero pues en este caso ya nos lo dieron. Y el resultado sería este. Fíjense cómo es mucho menor que el que teníamos aquí, a pesar de que el área es la misma y el campo es el mismo. Como les dije, al inclinarlo, la superficie que queda expuesta al campo eléctrico es relativamente menor, y entonces el flujo eléctrico pues también es menor, y sería 0.02617. Entonces pues así de fácil, simplemente sacamos el área. Si es una placa circular, pues pi por radio al cuadrado. Si es triangular, base por altura sobre 2, y pues como todo lo que les enseñaron en la primaria. Entonces aquí hay otras consideraciones. En este caso son superficies que están así como que sueltas, ¿no? Pero ¿qué pasa si la superficie encierra todo el campo eléctrico? Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos una carga eléctrica con sus líneas de campo. E imaginemos que alrededor tenemos una superficie esférica, ¿no? Proyectamos una esfera imaginaria, puede ser real, puede ser un cascarón, pero vamos a proyectar esta superficie perfectamente esférica y la ponemos alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cómo aquí, cuando tenemos líneas de campo, esta geometría nos indicaría, o sería ideal para visualizar, que mientras más cerca están las líneas de campo, más intenso es el campo, y conforme más se separan, más débil es ese campo. Entonces vamos a ver. Cerca de la carga el campo es muy intenso, y lejos de la carga el campo es muy débil. Eso guárdenselo, ahorita grábenselo. Entonces en este caso lo que nos interesa es que todas y cada una de las líneas de campo que están saliendo de la carga están atravesando la esfera. No puede haber una sola, si la superficie es cerrada, no puede haber una sola línea de campo que no pase por la esfera. Y la atraviesan en un punto donde el campo tiene cierta intensidad. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasaría si la carga está más inclinada hacia un lado, está más cerca de uno de los lados de la esfera? Fíjense cómo aquí las líneas de campo están más cerradas, entonces por consecuencia tenemos un campo más fuerte que está atravesando por este lado de la esfera. Sin embargo, de este lado las líneas de campo están muy separadas y el campo que atraviesa ese lado de la esfera es muy débil. Y hasta ahí podría alguien decir, oye, ¿sabes qué? Pues tendría que saber yo a qué distancia está la esfera, o hacia dónde está más cerca la carga de la esfera, para hacer el cálculo. Pero pues volvemos al punto, ¿no? Aquí está todo uniforme, aquí atraviesa la misma cantidad de campo que acá y la misma de campo que acá, y todo está muy uniforme, pero en este caso no. Pero si yo hago la sumatoria de la intensidad que está atravesando este lado de la esfera, le hiciera la sumatoria junto con todas las porciones de este lado de la esfera, la cantidad de campo eléctrico que la atraviesa es exactamente la misma. Es como si lo envolviéramos con algo, y pues como les dije ahorita, necesariamente cada línea de campo va a atravesar la esfera, y pues por consecuencia ni una sola se va a escapar. Entonces aquí, incluso si está más cerca y aquí está más lejos, pues de todos modos la cantidad de campo eléctrico que está atravesando va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera la esfera también más grande o más chica? Aunque aquí el campo sea más débil, pues sí va a ser más débil, pero también si por ejemplo la esfera fuera así grandota, aunque el campo sea más débil, pues de todos modos es más grande la superficie que está atravesando ese campo más débil,
Y si la esfera fuera más pequeña, pues el campo es mucho más grande, más intenso el que está atravesando esa esfera pequeña, pero también la superficie es mucho más pequeña. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando tenemos una superficie cerrada, el flujo eléctrico alrededor de una carga tiene que ser constante, independientemente del tamaño o de la forma de, de esta figura, de esta superficie, va a ser una constante. Y esto es lo que se conoce como la ley de Gauss. En este caso, esta integral, con este circulito aquí, significa una integral de superficie cerrada. Como les indicaba, pues no hay un punto por el que se puede escapar el campo eléctrico y la encierra por completo. Eso es lo que indica este circulito. Entonces Gauss nos dice que cuando tenemos un flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, el resultado es una constante. Y esta constante pues equivale a lo que viene siendo la carga neta encerrada dentro de la superficie dividida por la constante epsilon sub 0 que la hemos estado viendo desde el principio del curso. Si mal no recuerdo es 8.85 por 10 a la menos 12. Ahora, si no encierra ninguna carga, pues entonces el flujo eléctrico va a ser cero. Así de fácil. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero entonces tenemos que es constante. Tendríamos que tener la carga que está encerrada y simplemente la dividimos por esto o entre esto y ya va a ser el flujo eléctrico. Me voy a poder ahorrar saber si incluso qué forma es, calcularlo, si el campo es variable, lo que sea. Si la superficie encierra la carga, me lo puedo ahorrar y voy a asumir que es una constante según Gauss. Esta ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell. En total son 4 las ecuaciones de Maxwell. Y si nos alcanza esta pandemia, pues vamos a tratar de analizar las 4. Pero son muy trascendentales porque a partir de esas 4 ecuaciones se pueden escribir todas las demás que vamos a ver en este curso. Entonces esta es una de las ecuaciones de Maxwell, por ahí apúntenle, la ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell y espero que las puedan ver también en sus cursos siguientes porque son cosas muy interesantes, pero es en el futuro. Entonces aquí, carga neta. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos 3 cargas, por ejemplo? Entonces lo que tendríamos que hacer sería sumar las 3 y la carga neta que resulte, por ejemplo, imagínense que las 3 valen 2 coulomb, por un decir, nada más que una es negativa. Entonces tendríamos 2, ¿cuánto dije? 3 o 2. Bueno, 3 cada una, nomás una negativa. Entonces era 3 más 3, 6 menos 3, vuelve a ser 3. Y entonces esa sería la carga neta, 3. Lo dividimos entre epsilon sub 0 y nos va a dar el flujo eléctrico. Así de fácil es la vida. Igual, si esta fuera positiva, pues sería 3 por 3, 9 coulomb. Lo dividimos entre epsilon sub 0 y eso sería nuestro flujo eléctrico según Gauss. No nos vamos a poner contra Gauss, es un genio, o fue un genio. Entonces, así se las dejamos. Hasta aquí tendríamos que terminar. Vamos a ver un poco más de explicación. Imaginémonos que esta superficie fuera un cascarón y yo le pusiera una carga eléctrica dentro. Entonces en este cascarón que fuera por ejemplo de un metal, pues ¿qué pasaría? Esta carga que es positiva va a atraer todas las cargas negativas, o sea, los electrones. Entonces los electrones van a pasar a la parte interna del cascarón. Y en cambio todos los átomos que estén en la parte externa, pues van a ser desprovistos de los electrones porque como este material es conductor, van a ser atraídos y van a viajar a esta parte. Entonces yo tendría que el cascarón tendría una carga equivalente a esta misma carga, pero por dentro del cascarón. Y por fuera tendría carga positiva. Entonces como si la superficie adquiriera esta carga y aquí tendríamos las líneas de campo que lo estarían atravesando y sería exactamente la misma cantidad que pues nos propone Gauss. Tendríamos un flujo eléctrico constante. Que vamos a ver qué sigue. Aquí les especificaba que si encerraba la carga, si no la encierra es cero. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si tuviéramos, por ejemplo, en este caso le puse una cáscara cuadrada para practicidad. Entonces, por ejemplo, tendríamos este campo eléctrico que está atravesando esta caja, este cascarón cuadrado. Y pues, ¿qué pasaría? Fíjense, estas líneas de campo pues van hacia acá, indicarían que acuérdense lo que vimos de las cargas eléctricas, las líneas de campo de una carga positiva irían hacia afuera y las líneas de campo de una carga negativa irían hacia adentro, entonces indicaría como que esto viniera de una carga positiva. Entonces todos los electrones
de este cascarón van a viajar y se van a concentrar en este lado de la caja. Como consecuencia, este lado va a quedar con una carga positiva por su déficit de electrones. Estas placas, a pesar de que sí tienen un espesor, como su ángulo respecto al campo eléctrico son paralelos, pues entonces su flujo tendría que ser cero y lo vamos a despreciar. Simplemente los electrones van a viajar a través de las bardas estas y se van a ir a esta barda y aquí se van a concentrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del cascarón o de la caja el campo eléctrico es cero, porque pues aquí vamos a tener las líneas de campo hacia acá y en este caso vamos a tener las líneas de campo hacia acá, pero aquí van a sumar cero porque pues ya se desplazaron los electrones y formaron aquí una nulidad de campo eléctrico. Esto sería básicamente lo que pasa con una jaula de Faraday. Los que busquen por ahí van a ver que una jaula de Faraday pues sería una jaula de malla de bronce o de algún otro material en la que encerramos algo, por ejemplo un teléfono celular, y ya no le van a llegar señal eléctrica, ya no le va a llegar ondas electromagnéticas y pues nos puede proteger también de descargas eléctricas. Entonces este sería más o menos el principio de una jaula de Faraday. Ahora, esta es una perla de sabiduría extra. Cuando un conductor posee un exceso de carga y ésta se halla en reposo, la carga reside en la superficie del conductor. Se basaría más o menos en este principio. Pues entonces tenemos que cuando tenemos carga en reposo, la carga esencialmente reside en la superficie del conductor. Vamos a tener que la carga no va a estar adentro del conductor. Si por ejemplo fuera un alambre, lo cortáramos, pues imagináramos que por dentro no va a tener carga eléctrica y mucho menos campo eléctrico. Se va a concentrar en la superficie. Ahora pasamos a unos ejemplos para ver cómo nos ayuda la ley de Gauss y vamos a ver cómo se pueden deducir ecuaciones a partir de ella. Entonces imaginémonos que tenemos una carga y la encerramos con una superficie imaginaria, esférica. Entonces tenemos que según Gauss, pues se tendría que cumplir esto. Y ahora el campo eléctrico que va a pasar por esta superficie, imaginemos el que está justo aquí en el cascarón. Acuérdense que en el caso de una carga, el campo va a ser muy intenso cerca y va a ser muy débil lejos. Entonces el que está aquí dentro del cascarón, en la superficie del cascarón, ¿cuál va a ser? Entonces, según Gauss podemos escribir esto. La superficie, el área de una esfera, de la superficie de una esfera, está dado por 4pi por radio al cuadrado. Multiplicamos el campo que hay en ese punto, en esa superficie, y tendría que ser igual a la carga que está encerrado entre epsilon sub 0. Si yo quiero nada más despejar el campo eléctrico, pues lo mando dividiendo para acá y haciendo el despeje, pues me va a quedar esto. 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por q sobre radio al cuadrado. Recuerden que este 1 sobre 4pi epsilon sub 0 lo estábamos llamando k. Y si aquí decimos que esto es k, esta es la misma ecuación que les había dado para campo eléctrico de una carga. K por la carga entre el radio o la distancia al cuadrado. Entonces aquí lo obtuvimos a partir de la ley de Gauss. Vamos a hacer lo mismo con otro. Tenemos una varilla con carga eléctrica y recordemos que el campo eléctrico pues sería así como púas que le salían, como rayos que le salían de luz así a esta varilla. Entonces vamos a dibujar, tendríamos que estas líneas de campo estarían atravesando una superficie que encerrara este alambre. Entonces pues también aquí tendríamos unas así, a todo alrededor del alambre. Y entonces tendrían que atravesar una superficie cilíndrica alrededor de este alambre. Entonces volvemos, ley de Gauss, y entonces el área de este cilindro pues tendría que ser la circunferencia, 2pi por radio, independientemente de cuánto queramos que mida el cilindro, 2pi por radio, multiplicado por la longitud del alambre, y va a ser el área o la superficie externa del cilindro, como el cascarón también. Y la carga del alambre, pues recordemos que como vimos antes, pues sería la densidad lineal de carga por la longitud del alambre, nos va a dar la carga total del alambre entre epsilon sub 0. Entonces lo pasamos dividiendo y nos vuelve a quedar de esta manera. Si lo recuerdan, también es la fórmula que vimos para el campo eléctrico de una varilla. 1 sobre 2pi epsilon sub 0, densidad lineal de carga entre distancia, sin el cuadrado. Es exactamente la misma ecuación. Si quieren checar sus apuntes que tengan, van a ver que es la misma ecuación,
pero la obtuvimos a partir de esta. No tuvimos que hacer las integrales ni nada. Entonces hacemos lo mismo con una placa. Tenemos una placa eléctrica que va a tener carga. Entonces recordemos que esa carga sería densidad superficial de carga por el área, nos va a dar la carga total. Y en este caso, pues podría atravesar una superficie arbitraria. En este caso ponemos una superficie circular. Independientemente de lo que mida la placa, lo que va a atravesar ese círculo, pues va a ser exactamente viniendo de esa misma área, ¿no? Porque acuérdense que las líneas de campo, pues igual saldrían perpendicularmente de la placa. Entonces pues podríamos delimitar un área en particular y atravesarían exactamente esa misma área. Ahora recuerden que también las líneas de campo salen de acá. Entonces tenemos esa área que escogimos por 2 porque sale de los dos lados, multiplicado por el campo eléctrico, y tendría que ser igual a esto. Si lo despejamos, igual volvemos a obtener lo que era la ecuación que obtuvimos del campo eléctrico de una placa, y sigue siendo independiente de la distancia, nada más que pues en este caso lo pusimos con ley de Gauss. Y pues por el momento sería todo. Si se fijan, estas últimas es más que nada demostrativo, y el único ejercicio que hicimos pues es más o menos comparable a lo que vamos a hacer en los ejercicios de la plataforma. También hay que tomar en cuenta pues esto que les había mostrado, ¿dónde está? Aquí, de esta parte, y la ley de Gauss pues no hay que olvidarla, ¿no? Entonces tomen en cuenta todo eso, y pues por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención.